Ya a esta altura prefería hablar bien sobre el tema de servicios, ya sea tanto de clínicas estéticas, odontológicas. La única razón por la cual el dueño de una clínica decide, bajo su propia voluntad, gastar dinero en anuncios es para que al final de esa acción facture más del dinero que invirtió en venta de tratamientos. En Latinoamérica, el retorno de inversión que nosotros vemos está ubicado como saludable entre 4,5, 6 y 8. Es decir, que si una clínica invierte $1.000, por ejemplo, en anuncios, tendría que como mínimo vender $4.500 de tratamientos, idealmente $6.000 de tratamientos, y con un buen retorno, un embudo bien trabajado, bien pulido, que eso es un trabajo eterno del cual vas a hablar vos después, de cómo pulir cada etapa del embudo. Tendría que estar multiplicando su inversión publicitaria por 8. Si nosotros no ponemos el punto de partida con la cantidad de años corriendo campañas, con la cantidad de años sabiendo cuáles son los tratamientos que realmente tienen capacidad para, para sostener la inversión, Total. todo el resto de la estructura, bueno, ahí es cuando decís, bueno, todo tiene que tener sentido matemático. No te puedo estar anunciando un tratamiento que es ponerte una crema de 20.000 pesos reductora en una parte para ver cómo funciona. El punto número uno, para mí, y lo tengo validadísimo, lo tenemos validadísimo en la agencia, es el precio. Cuanto más elevado sea el precio del tratamiento, mejor. Eso es importante. Los pacientes que te están escribiendo y que la persona que te contesta los mensajes te está diciendo no son calificados, están escribiendo a otra clínica y esa otra clínica hace su trabajo mejor y los está cerrando. Los mismos pacientes que te escriben y no los podés llevar un turno, otra clínica los está cerrando. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, episodio 3. Exactamente. Episodio 3 de este hermoso podcast, Marketing sin Reposo. El podcast dirigido a dueños de clínicas. Tenemos muchos temas preparados para hoy. No sé si vamos a llegar a cubrirlos todos con la calidad que esperamos, o vamos a agarrar los 5 temas que tenemos preparados y vamos a cubrir uno bien. Yo creo que vamos a agarrar uno o dos y hacerlo bien. Me parece que es lo mejor, ir bastante al hueso, ya arrancar, ir lo más rápido posible, así la gente se entretiene, aprende y se entretiene un poquito. Vamos a tirar los, los trailers de los temas. Vamos a tirar Ok, los trailers de bueno, los me temas. parece. Tema 1, ¿cuál es? Y para mí ya a esta altura prefería hablar bien sobre el tema de servicios, ya sea tanto de clínicas estéticas, odontológicas y demás, entrarnos bien en eso, cuáles conviene elegir y por qué, hablar un poco de la variabilidad que hay de la cantidad de servicios que se puede hacer, por qué pensar o cómo pensar a nivel comercial lo que te sirve eh, para pautar, entendiendo números, entendiendo un poco cuál es el objetivo, que siempre es lo que hay que tener Tipo, muchas lo más veces claro viene, posible. claro, los clientes en general te dicen, bueno, quiero aumentar la facturación, estos son todos los tratamientos que yo brindo, y no hacen ningún tipo de discriminación de cuáles son los tratamientos para los cuales voy a conseguir pacientes, en qué tratamientos conviene hacer un esfuerzo comercial y en qué tratamientos no conviene hacer un esfuerzo comercial. Eso. Bien. Igual, sí, prefiero que empecemos porque la realidad como esto, o sea, Para ahí, el tema nuevamente no 2, el somos, tema no, 2. O no, o no. eh, sí, a ver, después de esto la idea es hablar un poco de los momentos en que entendemos que interactuamos con nuestros posibles, con nuestros clientes potenciales. Que eso también tiene como cierta extensión y está bueno para que se entienda. De la manera más gráfica vamos a tener el desafío que entre que no somos profesionales de esto y entendiendo que hay distintos canales, sabiendo que alguno lo mirará por YouTube, alguno se lo habrá compartido por Spotify y habrá solo audio, de ver qué tan gráficos podemos ser explicándolo
para si alguien lo está escuchando en el auto, que igualmente se entienda. eh, Porque bueno, estamos hablando un poco como de líneas temporales o embudos. Claro. Pero igual yo creo que va a ser tan, si el que nos está escuchando realmente tiene un tipo de un negocio de este tipo, lo va a entender automáticamente. Claro, yo le explico a la gente que nos está escuchando. Yo, Julián, por si no están viendo el video, me encargo de la parte más comercial. Siempre ustedes van a ver, dicen, qué interesante esta agencia, se dedica a clínicas, les voy a escribir. La primera persona con la que van a tener contacto en general es Renato, que Renato está en el área comercial y se dedica a hacer las primeras reuniones de orientación de alguien que está interesado en nuestro servicio, que tiene una clínica y quiere crecer y nos escribe por primera vez. Y después yo también estoy en el área comercial y estoy como en ese proceso de admisión en donde mi trabajo es decir, bueno, a ver, ¿realmente le podemos dar resultados a esta clínica, sí o no? Entonces yo me reúno con ese dueño de clínica y lo ayudo a entender su negocio y a entender sobre todo si el servicio que nosotros brindamos machea con sus necesidades. Y ese segundo tema pero es la duda principal de la mayoría. ¿Cómo hago? La mayoría de las clínicas recibe leads si tienen publicidad corriendo. ¿Cómo hago para transformar los leads en agendas? ¿Cómo hago para que vayan a la clínica? Me escriben, pero no van. Ese es el problema. Ese es el problema principal. Igual siempre tratemos de explicar después, bueno, qué son los leads. Hay cuestiones que lo damos por obvias, Idea. pero bueno, me parece que está bueno para que todo el mundo después vaya entendiendo. Pero bueno, para mí son estos dos grandes temas para hoy porque tengo ahí varias cuestiones para charlar. Pero la realidad es que cuando me puse a desglosar y lo interpretaba en la cabeza, porque aparte son cosas que, bueno, teniendo en cuenta que tenemos que estas reuniones que tenemos pactadas de una vez por semana, de sentarnos a hablar de esto, ya el chip está constante, entonces como estamos trabajando constantemente con esto, y con clínicas y con los dueños y en las reuniones, claro, se me van disparando, decir, no, esto lo tenemos que charlar en el podcast, esto está buenísimo para que lo entiendan y para que se entienda desde nuestra cosmovisión del negocio qué es lo que recomendamos. Entonces, nada, terminan siendo dos temas que van a ser súper amplios para mí, van a ser temas gordos para sacarle jugo. Pero bueno, la parte de servicios a mí me gusta que por ahí la encares un poco más vos. Bueno, vamos a trabajar. Vamos. Que ahí, claro, me parece que está toda la parte también numérica y de entender el why de todo, o sea, el porqué de la elección y que todo tiene que tener sentido. Acá lo que nosotros siempre nos gusta y sobre todo en marketing digital entendiendo que hay que buscar objetivos concretos es que todo tiene que tener sentido. Desde la elección de los tratamientos a todo lo Vamos demás. a hablar un ratito. Me encanta este tema, me encanta este tema. Gracias. A ver, entendamos una cosa. La única razón por la cual el dueño de una clínica decide, bajo su propia voluntad, gastar dinero en anuncios es para que al final de esa acción facture más del dinero que invirtió en venta de tratamientos. Bien, vamos a ponernos de acuerdo en eso. Porque mucho se habla del embudo de ventas, pero el embudo de ventas tiene básicamente esas dos puntas. Punto A, invierto una cantidad de dinero. Punto B, facturo una cantidad de dinero que tiene que ser mayor a la que invertí, obviamente. ¿Por qué? Porque yo necesito cubrir no solo lo que invertí, sino cubrir el costo de los tratamientos, cubrir el costo marginal de los médicos que tengo trabajando y necesito, obviamente, generar ganancia. Para hacer una clínica exitosa tengo que vender tratamientos y generar ganancia. Bien. Entonces, la única razón que existe por la cual una clínica va a invertir dinero en publicidad es para, del otro lado del embudo, sacar ventas por una cantidad mayor a la que invirtió. Bien. ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a ayudar a las clínicas a hacer esta inversión, que estamos haciendo bien nuestro trabajo? En Latinoamérica, el retorno de inversión que nosotros vemos está ubicado como saludable entre 4,5, 6 y 8. Es decir, que si una clínica invierte $1.000, por ejemplo, en anuncios, que
como mínimo vender $4.500 de tratamientos, idealmente $6.000 de tratamientos, y con un buen retorno, un embudo bien trabajado, bien pulido, que eso es un trabajo eterno del cual vas a hablar vos después, de cómo pulir cada etapa del embudo, tendría que estar multiplicando su inversión publicitaria por 8. O sea, hay dueños que vienen y me dicen, si yo invierto en publicidad, pero no sé así. Bueno, el primer trabajo es medir el origen de cada tratamiento vendido, de dónde salió ese paciente, y después vas cruzando información y decís, bueno, a ver, claro, el último mes facturé $5.000 de venta de tratamientos de pacientes que vinieron por la publicidad de Instagram. Bueno, perfecto. ¿Cuánto gastaste en la publicidad de Instagram? Gasté $1.000. Bueno, bien, hiciste un por 5. Puede mejorar. A ver, ¿qué factores intervienen? Porque eso es lo interesante, ¿no? O sea, ¿qué factores me intervienen a mí, dueño de clínica, en que yo saque un por 2, o que saque un por 5, o que saque un por 10? Bueno, yo creo que algo que no sé si se tiene en cuenta demasiado, por lo que veo, es eso que mencionábamos al principio. ¿Qué tratamiento elijo para promocionar? ¿Con qué tratamiento? Es el famoso punto A, punto de partida. Es el punto de ¿Por dónde partida. empezamos? ¿A qué tratamiento le voy a generar demanda? Hago inyectables, hago reductores, hago depilación. Clínica odontológica, hago carillas, hago implantes, hago Ortodoncia. ortodoncia, hago invisibles. ¿Qué elijo? ¿Con qué criterio lo elijo? Bueno, nosotros tenemos un criterio muy curado que queremos que se lleve en esta herramienta del podcast de hoy, del episodio de hoy. Bien. Ahí te hago un paréntesis porque para que se entienda, esto en un principio, Me y esto no sirve. hablándolo no hablando para los dueños de cualquier tipo de negocio de este estilo, sino para que empaticen entendiendo de lo que es el dar el servicio. Pasamos muchos años anunciando lo que querían nuestros clientes. Y ahí creo que está ahí está el punto de partida. O sea, si nosotros no ponemos el punto de partida con la cantidad de años corriendo campañas, con la cantidad de años sabiendo cuáles son los servicios o los tratamientos que realmente tienen capacidad para, para sostener la inversión, Total. todo el resto de la estructura, bueno, ahí es cuando decís, bueno, todo tiene que tener sentido matemático. No te puedo estar anunciando No te puedo estar anunciando un tratamiento que es ponerte una crema de 20.000 pesos reductora en una Sí, parte $20, vamos a para decir, ver cómo nosotros somos de funciona. Argentina, pero en Chile, Argentina, el peso está más o menos igual, o sea, son Sí, $20. Lo digo, lo paso a dólares por si están viendo en Perú, sí, de algún están otro. viendo en México. México. $20 norteamericanos, obviamente. A ver, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a nuestro cliente a elegir, bueno, qué tratamiento va a promocionar? El punto número uno, para mí, y lo tengo validadísimo, lo tenemos validadísimo en la agencia, es el precio. Cuanto más elevado sea el precio del tratamiento, mejor. Eso es importante. ¿Por qué? Porque pensemos que obtener un lead, ahí viene la explicación de qué es un lead. Un lead es un potencial paciente, es alguien que me escribe por WhatsApp, es alguien que me escribe por Instagram Direct, es alguien que me llena un formulario de contacto para que yo lo llame. Obtener un lead cuesta relativamente lo mismo, obtener un lead para vender un tratamiento de $50 que para vender un tratamiento de $5.000. O sea, el lead, el interesado que vio un anuncio y dijo, wow, qué bueno, voy a pedir más información, ese interesado nos cuesta lo mismo. ¿Cuánto puede costar? En Latinoamérica entre $1 y $3. Ese es el CPA saludable. Ahora, ese es el costo por lead. ¿Bien? Ese es el costo por cada potencial paciente. Después está el CAC, que es el Client Acquisition Cost, que básicamente es el costo de adquisición de cliente o de paciente en este caso. El costo de adquisición de paciente básicamente es cuánto invertí dividido cuántos pacientes conseguí.
Por ejemplo, invierto $1000, cierro 10 pacientes. ¿Bien? ¿Cuánto es mi CAC? $100. ¿Bien? O sea, 1000 dividido 10 son 100. Hasta ahí estamos. ¿Ese CAC es bueno o es malo? Y depende. Si yo le voy a vender un tratamiento de $50, pierdo como en la guerra. Me costó $100 Total. traer a una persona que me va a pagar 50. Ahora, si yo le vendo un tratamiento de $2000, está bárbaro. Si le vendo un tratamiento de $1000, todavía está bárbaro. Si le vendo un tratamiento de $600, todavía está bien. Entonces, cuanto más alto sea el precio del tratamiento, mejor va a ser, más rentable va a ser la inversión. ¿Y Y por ahí qué? con eso te hago el paréntesis porque me parece que es interesante. Cuando elijan cualquier agencia para que trabaje en esto, también fíjense qué cuestiones van a exigir, o sea, qué cuestiones les van a exigir a ustedes como dueños en cuanto a la información. Vos ahí nombrabas el tema del costo de adquisición de cliente. Y el costo de adquisición de cliente es una variable que hay que buscarlo, que tiene que ser un norte. Primero que tiene que haber una cuestión de que para que los trackers estén bien armados, para entender realmente cuál es el costo de adquisición actual, o sea, el que están teniendo hoy. ¿Existe? ¿Lo tienen? En general, nosotros con los que trabajamos, en general no tienen ni siquiera el dato del actual. Empezamos a trabajar, empezamos a tener el actual, ya En empezamos a muchos tener casos, información. claro, en muchos casos las clínicas que vienen a nosotros que no tienen nada armado, están en un estado en el que primero tienen que construir los sistemas de información y después empezar a performar. Bueno, por eso siempre decimos lo que decimos siempre que nos cansamos de decir, no se puede mejorar lo que no conoces, lo que no, si no No tenés la tener medido. información, es imposible lo que uno no está medido, no tiene la información, mejorar. ¿Dónde vas a mejorar si no tenés ni idea de dónde estamos parados? Bueno, ahí entendemos dónde tenemos el costo de adquisición actual. Ahora, después también está el óptimo y también está el que sería el aceptable. Y para eso hay que entender bien cuál es la ingeniería, cuál es el porcentaje que vos tenés de, de rentabilidad por tratamiento, porque ahí es donde tenemos que entender el tema de los costos. Y la variable que nosotros empezamos a saber es cuánto nos cuesta tener a esta persona. Creo que la búsqueda esa también empieza, nosotros notamos en general esto, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con los clientes en la construcción y en el tiempo, es que están empezando a ver los números detrás, o sea, están empezando a ver la Matrix, ¿viste? O sea, empezás a entender por dónde va esta cuestión de Vamos a decir, bueno, decirlo ¿cuál es bien. el anuncio? Están empezando a ser dueños de clínicas responsables, porque antes eran unos irresponsables. Y obviamente, hablando de una torta de facturación que siempre está compuesta por clientes nuevos y clientes reincidentes, obviamente que no tener la información de la torta que encima después te impacta en un compuesto No, es un en la peligro. otra parte, Es un es un peligro. peligro. Pero después el poder que te da a vos entender por tratamiento lo que va pasando, por eso en la selección de los tratamientos, y igual en esto siempre seguimos aprendiendo, porque por ahí nos llegan casos nuevos que ofrecen algún servicio nuevo, ¿no? Que esto nos está pasando en algunos lugares. Y también nos encontramos con mucha información que desestimábamos o que el algoritmo nos ha traído buenas noticias, de decir, che, mirá cómo performa esto que por ahí era para un público más adulto en Facebook, que uno lo da como, no, Facebook no quiero, pues eso también pasa muchas veces cuando eh, Eh, que clientes quieren decir qué canal. No hay que ser, el marketing digital creo que nos da a todos un baño de humildad absoluto porque es dejar trabajar un poco al algoritmo Total. y la gente siempre tiene la razón, porque lo que pasa es lo que es. No hay que suponer, sino que Sí, hay que sí, sí. testear y salir a buscarlo. Nosotros lo que queremos Y son eso pasa pacientes, queremos captar pacientes, no es por total. Facebook, es por Instagram, no me importa. Bueno, ya hemos, con el recorrido, pasa que a algunos, no sé, les parece más lindo o aesthetic estar en Instagram, que entendemos, es una cuestión también de generación, pero si supieran lo que facturan ciertos tratamientos y qué retorno tienen en Facebook, La cantidad de que pacientes tanto, que... La y eso cantidad de pasa pacientes... totalmente en el rubro de odontología con ciertas cosas y en los rubros de estética con otras.
porque es el target, es donde está la persona. Por eso hay que ir a buscar por esos lugares. Pero Sí, bueno, sí, sí, perdón, sí. me fui de tema un poco por el tema de los canales, pero sigamos ahondando un poco en los servicios y bueno, y después demos algunos ejemplos de cuestiones que nos han pasado. No, Eh, gran insight ese que tiraste de los canales. A ver, sí, volviendo a la selección de tratamientos, que es como el punto de partida para construir facturación a partir de la inversión publicitaria, nosotros lo que recomendamos siempre es elegir el tratamiento que tenga el precio más elevado. Cuanto más elevado sea el precio del tratamiento que vamos a buscar pacientes, mejor, porque el CAC, en definitiva, siempre va a costar relativamente igual. Y ahí van a decir, bueno, pero ¿cómo si un paciente potencial me cuesta $2, el CAC me cuesta 100? Bueno, porque para que un paciente cierre, quizás necesitas 50 pacientes potenciales. 50 pacientes potenciales son 50 personas que te escriben por Instagram. Esas 50 personas no vas a lograr agendar al 100%, vas a agendar un porcentaje X. Y del porcentaje de gente que agendás no vas a cerrar al 100%, vas a cerrar un porcentaje X. Entonces ahí es donde el CAC al final de la línea termina siendo $100. Y decimos, bueno, es malo, y depende de qué tratamiento le vendemos. Bien, entonces por eso siempre el tratamiento de precio más elevado. Y por otro lado, también yendo a lo monetario, de bueno, qué tratamiento elijo, yo digo, está bien, una cosa es el precio y otra cosa es el margen. Los tratamientos tienen asociados muchas veces costos directos, que es el consumible, por ejemplo, en el caso de los tratamientos inyectables, o cirugías, por ejemplo, aumento mamario, tenés un consumible muy costoso, un implante mamario, el implante, la pieza de implante cuesta $1.500. Entonces, hay que prestarle mucha atención al margen. Nosotros lo que recomendamos es que el margen sea superior al 75%. O sea, que el costo del consumible no supere el 25% del ticket del tratamiento. A menos que estemos hablando de cirugías. Una cirugía de implante mamario puede costar $4.000 y, y el implante 2.000, 50% de margen, pero la cantidad de dinero que representa tu margen es suficiente como para cubrir ampliamente tu CAC, tu costo de adquisición de cliente. Entonces, no hay tanto problema cuando el ticket es muy alto. Pero en tickets normales de medicina estética, de tratamientos de $500, $800, y que el margen tratemos de que sea 75% más. que hay que tener mucho cuidado en esos casos. Después también, sin dar nombres, obviamente, cuidando, pero es sorprendente con esto algunos precios, algunos números o costos por lead que parecen elevadísimos, porque tenemos campañas activas hoy de clientes que cuesta un lead $5, $10. El tema es que cuando son tratamientos, como vos decís, de mucho margen, más específicos, que la gente, porque ahí también hay una cuestión en el hábito, estamos hablando que obviamente estamos en un rubro que hay que generar confianza, que hay que entender que la persona está tomando una decisión que probablemente requiera pensarlo bastante, por lo menos en las primeras instancias, ¿no? Si nunca se hicieron ningún tipo de tratamiento, y hay que ir validando ciertas cuestiones. Eso se hace con los años, con la experiencia, formando, educando a la gente de cómo se trabaja en el lugar, las normas que se respetan, los años de validación en el rubro. Y después también, cuando hablamos de cosas más complejas o más específicas, claro, también ahí empezamos a encontrar la variable de la geo, de la estrategia, y también entender que, claro, entre más específico el tratamiento, más kilómetros probablemente se pueda trasladar la persona para ir a hacerse ese tratamiento. ¿Cuántos clientes tenemos hoy que están, por ejemplo, de Argentina, que vienen de otros países a tratarse? Sí, Y son costos que por eso son muy más elevados, pero si está bien la segmentación, el tema de la segmentación va a ser para hablarlo en otro momento porque es no extenso lo que le sigue, porque aparte es un arma muy de doble filo que hay que hablarlo, sí. creo que a calzón quitado y en profundidad durante bastante tiempo, porque son estas cuestiones de
que de hecho, no sé, debe haber 1 millón de memes dando vuelta de que siempre todos los clientes van a pedir como esta cuestión del segmento ABC1 con poder adquisitivo alto y segmentarlo lo más posible y que no haya consultas basura y demás, que eso después, o sea, ahora igual lo vamos a tocar un poco por encima, entendiendo las etapas, pero me parece que es un tema de por sí, solamente hablar de segmentación en este tipo de campañas. Pero bueno, lo bueno es que tenemos la información para entender que son datos sanos. Eh, Volviendo a lo de los servicios, quería hacer como un punteo sobre eso porque nos pasó, bueno, en Chile también pasa lo mismo, dependiendo la especificidad del tratamiento, lo que se puede trasladar a una persona. Entonces esas cuestiones hay que tenerlas bien claras Claro, y si cuando sos el único del tenemos país alguna clínica y tu tratamiento hay que resuelve un hablar. dolor específico que nadie más lo resuelve y la persona ve el valor, se paga un pasaje y va. Por eso hay que entender mucho y también la competencia. Nosotros ahondamos mucho sobre la competencia porque primero porque tenemos, o sea, que entender dónde se está trabajando y a dónde se sale a pelear en algún punto. Y después, porque también dependiendo qué canal elijamos, hay un abismo entre Meta y Google, por ejemplo, y saber qué están haciendo. También hay cuestiones que después son anecdóticas que después le dejamos un trabajito, pero búsquense sus propias clínicas, pero desde una ventana de incógnito, o saquen un poco lo que sería el caché de archivos temporales y vean si su competencia no les está pagando la palabra. Que Claro. eso a mí me parece espectacular. Clínica Julián. Googleo Clínica Julián y Y aparece clínica Juan X. Pedro. ¿Qué Claro. haces te pagando mi palabra? Y bueno, son las reglas del Esa es la juego, regla del juego. Si Google el lo permite, lo voy contramarketing, a hacer. totalmente. Bien, Eh, pero bueno. Bueno, bien, en cuanto a la selección del servicio, creo tengo uno más. ok, Tengo uno más. Ellos van a decir, buenísimo, tratamientos caros, buenísimo, tienen margen. ¿Te falta un elemento? Sí, te falta un elemento. Y ese elemento es la incidencia. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que el tratamiento sea caro y con que el tratamiento tenga buen margen. Dentro de tu Q de ventas, ¿qué es la incidencia? Dentro de tu Q de ventas, supongamos que vos vendés 50 tratamientos por mes, variados, todo tipo de tratamientos. El tratamiento que acabas de pensar, que es caro y que tiene buen tiene un margen. buen margen, apareció el iconito. Pero los que no lo están viendo, los que lo están escuchando no van a entender nada, pero no importa. A ver, no basta con que tenga un buen margen y con que el precio sea elevado. Necesitamos un componente más que es la incidencia. La incidencia es, dentro de tu Q de tratamientos, si vos vendiste 50 tratamientos en total, ¿cuánto porcentaje de esa Q, de esa cantidad, representa el tratamiento en el cual estás pensando para decir, bueno, a este lo voy a elegir para generar demanda? ¿Por qué? Porque si vendiste 50 tratamientos y este tratamiento que estás pensando lo vendiste una sola vez, vos no vas a tener un proof of concept, que básicamente el proof of concept en marketing es esto que quiero vender, esta propuesta de valor que yo quiero venderle a mis pacientes potenciales. ¿Tiene la N suficiente en estadística, digamos, como para decir esto tiene potencial de seguir vendiéndose, de tener ciclos de venta más largos? ¿O es algo que vendí una sola vez y sobre esa N no puedo sacar ninguna conclusión? Entonces, el tratamiento que elijan, más allá de que tiene que tener un precio elevado y que tiene que tener un buen margen, tiene que tener incidencia. Ustedes tienen que estar acostumbrados a brindarlo. Tiene que haber un proof of concept de que ese tratamiento la gente lo consume, lo quiere, le da resultados y que ustedes lo hacen bien. Bien, eso es eh, fundamental. Es una mesa de tres patas, digamos. Si le sacas una, se cae. Entonces, piénsenlo muy bien. Sí, yo creo que se les van a ir prendiendo las lamparitas diciendo, claro, son esto. Y te agrego un bonus track porque Vamos, estamos la cuarta pata. muy en temporada.
No, entendiendo que esto pasa constantemente, a ver, hay cuestiones que son all season, ¿no? Estamos hablando de que Claro. durante toda la temporada, no sé, vos tenés una clínica odontológica y estamos hablando de carillas. Sí, tratamiento Bueno, Evergreen. la realidad es que claro, alineadores, no hay temporada alta o baja, cosa que está buenísimo y es un pro lindo a analizar. Si vas a tener probablemente baja de consultas o subidas dependiendo cuestiones contextuales como puede ser fin de año, Navidad, Año Nuevo, bueno, cuestiones que todos conocemos ya que pueden alterar un poco las ventas en general, sobre todo por lo menos en Argentina o después, por ejemplo, Chile, Perú, por ahí que cortan o se toman más tiempo en febrero, depende cómo son los hábitos de movimiento de los países. Después, en estéticas, hay muchos tratamientos que, por ejemplo, en épocas de temporadas de verano, donde estamos expuestos al sol y demás, se bajan muchísimo por los cuidados que hay que tener ciertos tratamientos. Esto hay que tenerlo en cuenta y entender que un ciclo, a ver, esto suena frío en general, porque estamos hablando de pacientes, nosotros por ahí decimos clientes, no nos quedemos en lo epistemológico ni en una cuestión muy eh, específica del vocabulario porque nos vamos a perder gratuitamente, lo importante es el concepto de fondo, pero entendiendo que sean clientes potenciales, pacientes o lo que sea, eh, hay un periodo de negociación en el cual una persona está tomando una decisión. Entonces eso tiene un tiempo. Ese tiempo hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos qué pautar y qué salimos a vender, porque cuando empiezan a correr los anuncios tenemos todo esto otro que ahora vamos a hablar, de los tiempos que tiene una persona hasta que llega a la clínica y efectivamente se hace el tratamiento, que hay un tiempo de negociación. Díganle tiempo de toma de decisión del paciente potencial, si se sienten más cómodos. Pero básicamente en todos los negocios es un ciclo de venta, un ciclo comercial, no importa. Y eso hay que tenerlo en cuenta para justamente la parte estratégica de decir, bueno, voy a salir ahora, hasta ahora está bien vender este servicio, pero después cuando empieza el verano ya no, bueno, esas cosas es con tiempo. ¿Por qué? Porque hay que salir a grabar los anuncios para estas cuestiones, que corran, que las cuentas se calienten. Eso después para mí, cuando hablemos un poco de segmentación, me gustaría que hablemos bien sobre las cuentas publicitarias y cómo tienen que entender el guarmeo, o sea, cómo calentar las cuentas, cómo calentar ciertos anuncios y cómo son los aumentos de pauta de presupuesto en estas plataformas, pero eso creo que después lo vamos a poder ver bien. Pero bueno, me quedaba esa cuestión de la pata a tener en cuenta en cuanto a seleccionamos cuando tienen servicios o tratamientos estacionales que pueden variar en verano, temporada verano. Sí, que los dueños de las clínicas Invierno. saben cuáles son, pero por ahí no lo tienen en Sí, cuenta en la selección. A ver, tema número uno yo creo que está sólido. O sea, cómo elegir el tratamiento que me va a hacer ganar dinero para mi total. clínica. Y que se diviertan tocando un poco algunos Excel, o sea, hagan proyecciones, entiendan que va a haber una baja cuando tienen algunos estacionales en cierto periodo de tiempo, Bueno, pero empiecen a hacer proyecciones. ahora quiero que trabajes vos, porque yo ya trabajé. Mirá vos. Bueno, no, Quiero el segundo problema, que yo sé que un montón de dueños van a estar como, "Ay, que me lo den ya". ¿Por qué? Porque el segundo problema es el que más veo. Claro, Juan Pedro, Pipi, mi socio, está en la parte de producto y de brindar el servicio. Yo estoy en la parte comercial, entonces tengo un volumen altísimo de dueños de clínicas con los cuales hablo. Obviamente no todos entran a los programas que nosotros tenemos para acelerar las clínicas, pero este problema lo tienen todos. ¿Cómo convierto a la gente que me escribe por WhatsApp, por Instagram, en un turno? ¿Cómo hago que vayan a la clínica? ¿Cuáles son todos los puntos que están en el medio? ¿Y por qué? Porque muchos me lo dicen. Me caen mensajes, pero no son calificados porque no viene ninguno. hermoso. ¿No son calificados porque no va ninguno o no sabes convertir un chat en un paciente? Bueno, por eso
me parece que lo primero a tener en cuenta es ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando, en cómo lo estamos definiendo y sobre todo primero en entender cuáles son los momentos. Por eso a mí me gusta que se interprete, y esta era la parte que yo decía al principio, a ver si es un desafío de oratoria, a ver si se puede entender el concepto desde un lugar hablado solamente, sin herramientas visuales, pero o sea, cuando tenemos las reuniones con los clientes trato de que identifiquen o una línea horizontal en la cual estamos viendo pasos, o si quieren un embudo real, como de fluidos, en la cual se va achicando y vamos entendiendo cómo van funcionando estos momentos. Podemos hablar de 4 o 5 momentos específicamente. Punto número uno es cuando nosotros activamos algún tipo de campaña, que es el primer momento donde cualquier persona sabe que existe Veo un anuncio, nuestra digamos. clínica, ve un anuncio, sabe que existe nuestra clínica, que tenemos tal o cual servicio y que probablemente esté interesado en eso o no. Ese es el primer gran punto, que estamos hablando ahí después, lo que vemos en los trackers o en la parte más analítica de los programas, es esta cuestión de, bueno, ¿cuánto nos está costando llegarle a esa persona? Ese es el punto uno. El punto dos es cuando ya estamos en conversación, ¿no? Estamos en conversación, en negociación, en esta cuestión en una etapa de envío de mensajes con el posible interesado. Que ahí ya entra en juego la persona de la estética, de la clínica o del centro que esté encargada de eso. Va a haber algunos que nos esté escuchando que probablemente sea el dueño y esa persona al mismo tiempo. Bueno, Algunos que estén empezando, que sean un poco, que estén arrancando en esto. O después ahí va a haber muchas personas, que ahí voy al segundo escalón, que van a ser personas probablemente de la administración, administrativas, que están contestando y están es que idealmente, se habla muy poco de qué se bueno, hace con los mensajes por que eso, llegan. por eso quiero que se entiendan los momentos. Ese es el segundo momento. El tercer momento es ya cuando logran entender que se agenda una cita, ¿no? Dice, bueno, quiero ir al centro tal día, tal hora. Bien, ese es el tercer momento. En el cuarto estamos a que vaya efectivamente, o sea, que concurra a la cita, o sea, qué tasa está teniendo de presencialidad en ese momento. Y por último, bueno, ya que es el único lugar donde nosotros no llegamos, pero es un lugar donde en general estamos muy tranquilos, No, que es eso que Mónica lo hace se muy le bien. venda. Las clínicas en general, una vez que la persona fue, tienen todas las herramientas para validar y ya no hay tanta duda porque ya se conoce al médico, se conoce la instalación, se conocen los casos. Todas las clínicas. También nosotros elegimos con qué clínicas trabajar. Esa es la parte que nosotros nos quedamos tranquilos, porque si hay validación, si hay trabajo en serio, si hay especialidad, si hay El años, otro día, si hay trayectoria, el otro día sí. hablaba con Marco, que es un cliente nuevo de Chile que me cae bárbaro. Si nos está escuchando, le mando un saludo. Y le digo, ¿cuál es tu tasa de cierre? No, me dice, mi problema es que vengan a la clínica. Yo si viene a la clínica le vendo al 100%. Digo, bueno, Sí, es que buenísimo. esto es lo que le pasa a la mayoría una vez que van a la clínica. El tema es que no van. Bueno, y acá es cuando tenemos que empezar a entender y vamos a hablar de ciertas variables en todos estos momentos. Pero primero quiero que entiendan esos 5 momentos, el último, entendiendo que es responsabilidad absoluta de la clínica y que igualmente en general estamos hablando de tasas altas, que es cuando la persona ya fue. Y antes estamos, primer contacto, en generación de demanda, ven el anuncio, mensajería y conversación, agendamiento del turno y que concurra a esa cita, ¿no? Son esos 4 momentos. En el primer momento, nosotros tenemos que estar en costos sanos por acción. ¿Qué acciones en general hablamos? Obviamente que en Google estamos hablando probablemente de un formulario o de algún botón de WhatsApp que esté involucrado en la página web. Y después en lo que es Meta, hablando de campañas de mensajería o de leads, dependiendo también en qué país estemos, hay cuestiones exclusivas. Europa no permite cierto tipo de campañas, entonces hay que buscarle algunas alternativas, pero sabemos cuáles son los costos sanos para entender si está realmente funcionando o no la campaña. Total. ¿Qué es la primera parte? ¿Qué nos van a decir muchas veces? Y esto pasa
y por eso nosotros creo que al entrar tanto en el nicho tenemos un diferencial que es bastante duro y que se siente en el corto plazo cuando empiezan a trabajar, que es en las auditorías de cómo están contestando los mensajes estas personas que hablábamos antes. Fuera de que tenemos las capacitaciones para que en el proceso de conversación, de negociación, que va a ser la persona que va a estar dando esa primera imagen de la clínica, sea una persona que esté medianamente capacitada, o sea, por lo menos a nivel comercial, porque acá tenemos los casos de sobrinitis, tenemos administrativas que por ahí no están tan amigados con, que no están tan amigados con la tecnología, bueno, ciertas cuestiones, y que parece algo muy superficial, ¿no? Como que es fácil. Sí, Bueno, les queremos ya ir avisando que esta probablemente sea una de las variables que más impacto puede llegar a tener en el negocio. Primero, si vos tenés una persona encargada del área que a nosotros automáticamente nos dice que los leads solamente no son calificados, y nosotros revisamos y vemos que si, no sé, se corre un blanqueo de dientes, ¿no? Para una clínica odontológica y la persona está consultando por eso, es calificada. Después tenemos que ver si tiene o no tiene el dinero, pero esa es otra cuestión que hay que entender hasta dónde uno puede realmente segmentar o no sin que se disparen los costos absolutamente. Entonces estamos hablando de que si se genera X, yo tengo que tener a la persona o a la inteligencia artificial para poder procesar esta demanda. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, dan todas las capacitaciones para que esa tasa, si acá tengo 1000 personas y están segmentadas y están en su mayoría interesados en esto, después los que puedan pagar, el desafío lo tiene esta segunda etapa, les quiero decir ¿no? algo, y quiero que les duela a todos los que están escuchando, A ver, porque el dolor es el máximo conductor de cambio. total, Los pacientes que te están escribiendo y que la persona que te contesta los mensajes te está diciendo no son calificados, están escribiendo a otra clínica y esa otra clínica hace su trabajo mejor y los está cerrando. Los mismos pacientes que te escriben y no los podés llevar un turno, otra clínica los está cerrando. Porque si la totalmente. persona mandó un mensaje porque está interesado en un tratamiento, tarde o temprano se lo va a hacer. Tarde o temprano se lo va a hacer. No es 100%. comprar un edificio, es un tratamiento. Tarde o temprano las personas juntan los $1000 que puede salir un tratamiento y se lo hacen. Si los trabajás bien, van a ser tuyos. ¿Cuál es nuestro trabajo acá? Presten atención al Pipi, que nos va a contar qué hay que hacer. Si querés, y un refuerzo de dolor, que a mí también, para mí el dolor es Más el maestro dolor, más dolor. más grande que tenemos, más dolor. Que se entienda una cosa, si comercialmente nosotros estamos solamente teniendo, o sea, qué tipos de esto, y lo llevo a un lugar por ahí más binario, de decir, bueno, están las personas que siempre me van a comprar a mí, o sea, que siempre me van a consumir a mí, por X o por Y factores, los que nunca me van a consumir, por ejemplo, porque no tienen dinero para llegar o porque nunca no quieren tener una experiencia conmigo. Ahora, la torta que delimita realmente un éxito a nivel comercial y de ventas es el gris que lo convencen las personas que están involucradas en ese proceso de toma de decisión. Eso es lo que te define el éxito. Que por eso tenemos que entrar en estos momentos. Por eso nosotros hablamos, y esto lo voy a recontra resumir porque para algo están las capacitaciones, también hay que dejar un poco de magia para cuando trabajen con nosotros. No pueden tener todo Es gratis, esta chicos. No, cuestión, no claro, pueden no tener, puede estar todo. no pueden tener todo gratis. Totalmente. Pero bueno, entender que los mensajes no pueden estar mandando choclos eternos, no pueden estar pasando el precio en un primer momento. eh, ¿Qué es choclo eterno no, para alguien por ahí que no es de perdón, sí, Argentina? ahí estamos muy, fue muy argentino eso. No, mensajes súper extensos Grandes porciones de explicando, texto, insoportables. Se van, los leads se van. se van, no van a leerlo. Es sacarnos un poco el sombrero del dueño y ponernos el sombrero del consumidor. O sea, entender que estás enganchando, o sea, que estás captando la atención de una persona en un momento que vos no sabés en cuál va a estar, si va a estar subido en el auto hablando con vos por X o por Y, si va a estar en la casa y está tranquilo y está tomando un té, si va a estar en la oficina y justo se hizo un recreo y te conversó. Por eso es muy variable, pero sí recomendamos mensajes cortos,
siempre tratar de terminar, siempre tratar de hacer los pasos en los cuales aprovechemos cada momento. No tiremos a la basura un momento de contacto, sino que tratemos de entender qué le está pasando, de tener la información que después nos va a servir, y eso nos va a hacer optimizar todos los tiempos, que a la vez la persona se va a sentir mucho más escuchada y mucho, con un tratamiento mucho más profesional desde el momento uno que le está atendiendo. Porque básicamente las personas que hablan, ya sean un administrativo, un comercial o una inteligencia artificial, está poniendo tu marca y está interactuando con tu empresa, con tu clínica, con tu centro. ¿Ok? Es que Eso para tenerlo en cuenta. el concepto de embudo interviene en todo en el mundo de... Es que por eso, bueno, es que en realidad nosotros tenemos para hablar de 10 embudos distintos, pues es como que hablemos de Customer Journey, ¿no? Podemos hablar después exclusivamente también de eso para entender cómo es más o menos un Customer Journey de alguno de estos tipos de empresas. Tengo un embudito sin dar demasiada... La data prohibida no. No, no, Los tips venenosos acá no se dan. total. No, no, sí, igual estamos dando, me parece, alguna Estamos dando cosa, pero sí, muchísimo, estamos dando muchísimo. No, a ver, lo que pasa es que no es que no queramos dar un tip, es que hay que trabajarlo porque cambia mucho de negocio a negocio, de clínica, no es lo mismo. Pero básicamente, cuando una persona te escribe, bueno, podés dar todo en un solo mensaje y total, decir que querés agendar, te sale $15, vení. Eso es total. como ir a un bar y ver a mujer que te gusta y te acercás y le decís si se quiere casar con vos. No, bueno, tiene que haber un proceso. Por eso, la realidad es que acá puedo profundizar muchísimo y aparte nos llegan, después está toda la cuestión del CRM, de las automatizaciones, o sea, es un universo mucho más amplio de lo que pensamos. Sí, por ahí cuando en los trabajos con los clientes, hoy me pasó con una reunión con un cliente, que le digo, mira, o sea, para mí estos momentos están mal porque estamos desaprovechando esta captación de información y que además genera una empatía para con el posible Eso es paciente. importantísimo. ¿No? No, no, es importante a otro nivel. Los mensajes que les mandan, no los vean como billeteras, son personas. Son Totalmente. personas y tienen sentimientos, tienen deseos, No, y que y hay que además, aprovecharlo. total, y dependiendo en qué caso estamos hablando, hay personas que por ahí hasta están con vergüenza por cierto tratamiento o no, o sea, hay como Más en la cuestiones que medicina no es estética. fácil, no es fácil, totalmente. Y entender eso es la primera parte de buscarle la solución. Eso es un primer punto, de vuelta, se puede desglosar muchísimo, pero quiero llevarlo a que entiendan que primero estamos hablando de, nos valió tanta plata, no sé, X monto de inversión, tantos mensajes, 1000 mensajes. Bueno, de esos 1000 mensajes, ¿cuántos me estuvieron respondiendo? Esa es la primera, ya baja la cuota, de Eso los es lo 1000 que, bajamos. eso es lo que, eso es lo que tienen que Hay entender. que Una entenderla, por eso vez, tengo que volver siempre. una vez que ustedes le dan la plata a Meta, esa plata es de Mark Zuckerberg, no es de ustedes. ¿Cómo Totalmente. hacen para recuperar ese costo hundido? Bueno, esos mensajes se transformaron en pacientes potenciales, en chats de personas que nos escribieron o formularios completos. Depende de ustedes lo bien que piensen qué le van a decir a ese, por qué camino lo van a llevar, cuál va a ser el mensaje de conexión que le dan. Le van a preguntar cuál es Totalmente. su situación actual, cuáles son su situación deseada, cuáles son sus deseos, qué otros tratamientos estuvo viendo. ¿Se van a conectar realmente con esa persona o le van a mandar un texto así que no dice nada y que todos van a Total. ignorar? Bueno, quiero que nos quedemos, porque aparte Perdón, ya, chao. ya No pasa el hablo tiempo más. muy rápido, pero, Es demasiado valor. pero entendiendo, ese es el segundo momento y ya perdimos una torta. Perdimos entre comillas, porque hay una torta que se pierde, o sea, en ese derrame de ese embudo, pero ahí tenemos que tener un camino que va paralelo, que es el del seguimiento y el recontacto, que eso es una cuestión que la mayoría no lo hace. ¿Ok? El seguimiento del recontacto es fundamental porque hay que entender, como hablé hace 5 minutos, a la persona le enganchaste en un momento que justo tenía tiempo y ya estaba interesada y te escribió. Pero vos tardaste, porque por ahí o te escribió fuera del horario laboral. Por eso a mí me gustan ciertas automatizaciones sencillas, o sea, que haya esta cuestión de humanidad te pregunto dos, tres cositas como para yo después cuando retome la negociación al día siguiente ya tenga la información básica como para entablar una conversación.
Entonces ahí, en el seguimiento, volvemos a juntar y a meter de vuelta en el embudo lo que se nos fue en esta segunda instancia porque no hubo conversaciones. Después pasamos al agendamiento de las citas y acá también tenemos otro momento en que empezamos a perder más. Por eso es, y volvemos, fíjate cómo está concatenado con lo que hablamos en un principio, es costo de adquisición del cliente. Por eso hay que entender estas variables y estos números y cómo se va llevando. Ese porcentaje se achica y logramos un agendamiento de esa cita. Después, ¿hay tips para el agendamiento? Sepan que hay tips para el agendamiento. Estamos hablando desde cuestiones de agendamiento con sistemas para que se pueda mejorar la concurrencia. Después a nivel operativo, de Turno decir, bueno, pago. vamos a agendar turno pago sí, turno pago no. Después vamos a hablar si agendamiento de acá a 2 meses, sí o no. Bueno, es una discusión que va a depender mucho de qué servicios y qué tratamientos estamos vendiendo y todo se puede ya charlar, pero obviamente que hay cuestiones que mejoran las tasas, están subiendo las tasas. Y por último, la concurrencia de esa cita. Si estamos recordando de manera manual o automática, si vos lo estás haciendo de manera, si no lo estás haciendo, replanteatelo porque es la última etapa del embudo que por no recordar estás perdiendo algo. Si lo estás haciendo de manera manual, está bien, sostenelo, pero probablemente estés perdiendo horas Sí. humanas dedicadas a eso. Y por último, bueno, las automatizaciones para mantener esa tasa de no-show baja, o sea, que la mayoría de las personas vayan a la clínica. Que se entiendan esos números desde el lugar de, no siempre hay una cuestión de aumentar la demanda o aumentar la cantidad de mensajes, que obviamente sí, cuando estamos en costos sanos hay que tener un aumento proporcional y sostenido en el tiempo para que tengamos más generación de demanda y más personas consultándonos, pero muchas veces si vos tocas 5 puntos en el porcentaje de mensajería o de conversación, ¿cuánto te sube realmente la facturación? Son todos puntos de contacto que si tocamos 2, 3 Siempre hay un puntos por punto donde vos momento, tocas y hace un despelote del otro lado. y hay que estar abiertos a entender que la complejidad de ese customer journey, de la toma de decisiones de nuestros posibles pacientes y demás, es más complejo y es más sencillo. Lo bueno es que en este caso, por lo menos en estos canales digitales, tenemos mucha más información y la información siempre es poder, porque después estamos hablando de todo lo que se puede mejorar a partir de eso. Pero bueno, si me preguntás con qué me gustaría que se queden con esta cuestión, ¿no? Hablamos puntualmente de servicios, de por qué y qué cuestiones tener en cuenta al elegir, y después hablando un poco del embudo o de los momentos que tenemos que tener en cuenta para trabajar con los potenciales pacientes para aumentar las tasas y sobre todo tener un negocio lo más saludable posible con previsión eh, y que sea sostenible después, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Estuve bien? Sólido, sólido, sólido. Bueno, espero que haya quedado claro. No, Así que bueno, esto es un montón de valor. Está bueno, más que nada, como hablar de todas estas cosas, porque por ahí yo hablo con dueños de clínicas que no se imaginan toda la información que hay. O sea, ¿vieron ese gráfico de las cosas que sé? Las cosas que sé que no sé y las cosas que no sé que no sé. Entonces, el total. trabajo que nosotros tenemos que lograr con este podcast para nuestro oyente, Sí, en bueno, la realidad, claro, clínica, es vamos a estar, ampliar el nivel de conciencia sobre las cosas que no sabe que no sabe. Entonces, por lo menos ahora saben que hay un montón de trabajo por hacer a la hora de contestar los mensajes. Y por ahí ustedes pensaban que solamente era, no, bueno, está bien, tengo a la secretaria que responde los mensajes que llegan y me agenda los turnos. Ah, sí, mira vos. no, Mira vos. totalmente. En eso, cuando trabajemos, porque ahí sí es imposible expresar en palabras las cuestiones que hemos visto auditando, cómo se llevan las conversaciones internamente. Se han generado muchas polémicas, pero bueno, lo más importante es que en general los dueños terminan muy contentos por terminar encontrando esos puntos de sangrado no visibles antes. Así que bueno, nada, amigo, estuvo buenísimo, me parece Estuvo que, buenísimo, vamos a que, bajar. que quedó Nos información vamos muy con la buena gloria. y nos vamos ahí bien arriba
y los esperamos ahí en el próximo. Los esperamos en el próximo. Tenemos muchos temas todavía para cubrir. Totalmente. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Nos vemos, gente. Con estas tácticas pacientes ganamos. Marketing sin reposo.